Primera parte. Alegoría de la línea. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría puede definirse como un conjunto de metáforas organizadas en un discurso, con el fin de referir de manera simbólica a otra cosa que no está presente. En el caso de Platón, usa en las alegorías elementos tangibles para ilustrar su filosofía. Se nos indica que debemos trazar un segmento con un punto inicial y un punto final. La línea debe ser dividida en dos partes desiguales. La parte más extensa representará al mundo inteligible, dado que lo eidético es más perfecto que lo sensible, es por ello que ocupará más extensión dentro de la línea. La parte restante y más pequeña se le asignará al mundo sensible. Esta división debe ser muy precisa, las 2/3 partes para las ideas, la parte restante para lo sensible. La alegoría de la línea tiene dos propósitos: uno, representar el dualismo ontológico, el ser dividido en dos mundos, que hemos decidido graficar con el color rojo, y el otro propósito es representar el dualismo gnoseológico, la distinción entre el conocimiento científico y el opinable, que hemos graficado con color verde. Cada uno de los mundos tiene su propia división interna con dos tipos de entidades diferentes. El segmento de 10 centímetros lo ocuparán las sombras o imágenes de las cosas sensibles, ya que dependen de estas cosas para existir. Por ejemplo, tomemos una carpeta y proyectemos su sombra contra la pared. La sombra existe porque primero existe la carpeta, y por eso, este tipo de ente, es decir, la sombra, contiene menos realidad. ¿Por qué menos realidad? Porque depende de algo sensible, de una carpeta. A su vez esta, y cualquier otra, va a depender de la idea de carpeta. Las cosas sensibles ocupan el segmento de 20 centímetros. Ahora, en el mundo inteligible, el segmento de 30 centímetros estará ocupado por las ideas hipotéticas y el de 40 por las ideas anhipotéticas. En estas últimas, lo hipotético deja de serlo porque ya fue definido. Según Platón, para cada tipo de entidad, o grados del ser, existe una facultad de conocimiento. Entonces, para las imágenes o sombras, el ser humano posee la facultad de la imaginación, eikesia, que significa tratar una cosa como semejante a otra, es decir, que las imágenes son solo aproximaciones o analogías superficiales, que no atienden más que a lo exterior de un objeto. Para conocer las cosas sensibles propiamente dichas, se posee la facultad de la creencia, pistis, que remite a una convicción que carece de justificación lógica. Conlleva a fiarse de algo o confiar en algo sin testimonio más que la buena voluntad o la fe. Ninguna de ellas nos lleva a la verdad. Más bien remiten a un sentido común, un discurso sin fundamento al que se denomina doxa, que se traduce como opinión. Por último, para el mundo inteligible, el ser humano posee otras facultades. Para conocer las ideas hipotéticas se tiene la facultad del entendimiento. Esta permite configurar una ciencia a la que llamaremos ciencia matemática, o pensamiento discursivo, que estudia las ideas hipotéticas. La hipótesis significa poner debajo o suponer. El pensamiento discursivo parte de supuestos y calcula cuáles son sus derivaciones o consecuencias lógicas. Por ejemplo, si la hipótesis es que el ángulo A mide 95 grados y es convergente con B, entonces, la consecuencia es que B también mida 95 grados. Pero para esto es necesario saber la definición de ángulo convergente. Toda demostración que parte de hipótesis es a lo que Platón llama ciencia discursiva, o ciencia matemática. En estas ciencias, cada hipótesis no es evidente en sí misma. En cambio, existen otras ideas que sí lo son, ya que en su definición poseen su propia demostración. Platón la llama idea sin hipótesis o anipotética, que ocupan el segmento más extenso de 40 centímetros. Allí se encuentran todos los conceptos, la idea del número, de ángulo convergente, de la igualdad, de la justicia, etc.
mientras que la inteligencia nos permite constituir una ciencia que llamaremos ciencia dialéctica, propia del filósofo. Al matemático y a todo científico les interesa solo la función epistémica y no su fundamentación ontológica. No advierten que solo cuando se explica cómo cada ente depende en última instancia de la idea del bien, recién ahí adquieren un verdadero carácter epistémico, ya que dejan de ser mera hipótesis y se convierten en ideas verdaderas y fundamentadas. Platón llama ciencia o episteme al conocimiento verdadero, demostrado por la razón. Solo hay ciencia del mundo de las ideas. Otro de los motivos de esta división es que las formas geométricas, las matemáticas, son como un puente entre las cosas sensibles y su idea. Volvamos al ejemplo de la carpeta. Tiene la forma geométrica de un rectángulo. Esta es la primera abstracción que podemos hacer de ella, es decir, pasar de lo concreto que es la carpeta a su forma rectangular. Allí hay un primer nivel de abstracción. El segundo salto intelectual es alcanzar su definición, es decir, pensar la idea de carpeta.